Ok, parto pretérmino. ¿Estamos todos? Pasa la primera. Bueno, fíjense ustedes, yo les mencioné que esta era una de las complicaciones que ocurría y estaba asociada directamente o muy relacionada con la clase anterior, que fue la clase de rotura prematura de membranas. Y esto ahorita se considera como un síndrome, ya que este puede estar asociado a múltiples procesos, o sea, está relacionado con muchas patologías, que esto va a tener como consecuencia que, bueno, que el parto ocurra antes de la semana 37. Hay una tasa aproximadamente entre el 5 al 18% de los embarazos y más o menos corresponde al 2/3 de todos los nacimientos prematuros. O sea que ya aproximadamente ocurren 15 millones de prematuros, nacen anualmente. Y esta es una de las principales causas de morbilidad y mortalidad perinatal. Y es y en menores de 5 años. Y también trae como consecuencia que puede conllevar a una serie de secuelas neurológicas en estos niños cuando nacen con gestaciones muy precoces. Las 3/4 partes de estas muertes podrían prevenirse y el 40% de los nacimientos prematuros se va a asociar a infecciones intrauterinas. ¿Ok? Entonces, como siempre, están viendo la infección está ligada a esto. La próxima. Cuando hablamos del concepto, puede pasar la próxima. Echa para atrás. Ahí, ahí. Esto es simplemente el concepto. ¿Qué es el concepto? Es el niño que nace vivo entre las 22 y 36 semanas más 6 días. Recuérdense que por debajo de las 22 estamos hablando de aborto. Ya yo les he hablado un poquito de lo que son previables, esos recién nacidos que nacen muy precozmente asociados ahí. Próxima. Cuando vemos ahora eh, esta pirámide, aquí tenemos, dale otra vez, te van a salir dos flechitas, dale, o una, ok. Hablamos de pretérmino cuando tienen menos de 37 semanas. A término temprano, cuando están entre las 37 semanas a 38 semanas más 6 días. Y a término ya son 39 semanas a 40 semanas más 6 días. En esta categoría sería la que uno debería estar induciendo los partos a la hora de que lleguen a término. El tardío entre las 41 semanas más 6 días y ya post término 42 semanas y más. ¿Ok? Recuérdense que cuando llegan a 10 días después de la fecha última regla, ya es un criterio para ingresar a esta paciente, estudiarla, ver de verdad si están claras con su regla e inducir tu parto. Próxima. En este cuadrito pues tienen las categorías de los prematuros, que son pretérminos menos de 32 semanas, son aquellos extremos que están en las 22 y 27, los muy prematuros entre las 28 y 31, que aquí es donde van a ser una alta proporción de ellos. Los pretérminos mayores igual a 32 semanas ya son los moderados entre 32 y 33 más 6, y los tardíos entre 34 y 36 más 6. Entonces hay una relación entre la edad gestacional y el peso a nacer. Parece que la morbilidad neonatal va a depender mayormente del peso. Mientras más semanas tienen, mayor va a tener. Abajo lo que tienen es los prematuros, el porcentaje más o menos que representan el 5% en los extremos, los muy prematuros alrededor del 15%, el prematuro moderado un 25% y el 60% entre 34 y 36. Pasa a la próxima. Entonces, cuando hablamos de parto pretérmino, ¿qué queremos decir? Bueno, ustedes transpórtense a lo que es un trabajo de parto normal. O sea, son las contracciones uterinas que ocurren. Esto cuando hay una amenaza y hay parto pretérmino. Son las dos cosas. Cuando es la amenaza, las contracciones uterinas son regulares, pero son una cada 10 minutos, más o menos entre 25 y 30 segundos de duración que se van a mantener más o menos en un lapso de 60 minutos. Hay modificaciones a nivel del cuello, que puede haber un borramiento del 50% o menos, y una dilatación que puede estar igual o menor a 3 centímetros. Esto ocurre entre las 22 y 36 semanas cuando las membranas están rotas. Próxima. Cuando hablamos de parto, ya es la dinámica uterina que ustedes conocen, 2 o 3 contracciones en 10 minutos con una duración de 45 segundos,
pero con modificaciones cervicales ya importantes de borramiento mayor del 50% y hay una dilatación mayor de 4 centímetros. Entonces estamos hablando de que una paciente está en trabajo franco de parto. La próxima. Cuando hablamos de las secuelas a largo plazo, ya les dije que las más que afectan en los estos recién nacidos que nacen más con embarazos más precoces, pues son las complicaciones del sistema nervioso central, la parálisis cerebral, el retraso del desarrollo neurológico, complicaciones respiratorias como la displasia broncopulmonar, la ceguera y la sordera, que estas no van a causar aumentos. Aquí es donde ya les mencioné que aquí hay un factor importante para tratar de prevenir esto, que es el uso del sulfato de magnesio, que es un neuroprotector. Próxima. Dale otra vez. Simplemente es la distribución mundial, dale una vez más. Y en Latinoamérica van a aparecer dos cuadritos más, uno de Latinoamérica, ahí están, ok, que son en Latinoamérica y en el Caribe, más o menos la frecuencia que está ahí, pero y en Venezuela estamos alrededor del 9.100 al 14%. Próxima. Ok, cuando hablamos de etiología, fíjense bien, el 50% es idiopático, o sea, que lo primero que ocurre son contracciones uterinas regulares. No tenemos una causa aparente que esté ocasionando esto, ni la conseguimos, entonces hablamos de un parto pretérmino de etiología idiopática. La rotura de membranas, ya les mencioné en la clase pasada que era importante porque esta es la rotura aquella que ocurre espontánea, como les expliqué antes, de las 37 semanas, esta corresponde a un 30%. Y el iatrogénico, que correspondería a un 20%, esto es como producto de la interrupción médica o consecuencia de una patología materna fetal, que tengamos una placenta previa, por ejemplo, sangrante, que tengamos un trastorno hipertensivo del embarazo, una preeclampsia severa, que tengamos una restricción del crecimiento intrauterino, etc. Son momentos que nos obligan a nosotros a interrumpir el embarazo antes de que llegue a una edad viable. Próxima. Cuando hablamos existe también, cuando uno habla del síndrome de parto pretérmino, le dije que estaban asociadas a una serie de causas y están ligadas a más de un mecanismo patogénico. Y tiene más de una etiología, que tiene la mayoría de las causas inflamatorias e infecciones, que son las más importantes. Tenemos causas vasculares como restricción de crecimiento, maternas locales, maternas generales, enfermedades fetales, pérdida de bienestar fetal e idiopática. Todos estos son entonces etiologías que pueden estar ligadas y por eso es que se conforma, habla de un síndrome. Ahora, próxima. Ok, aquí tienen en este cuadrito los factores de riesgo. Esto es lo que hay que tener en cuenta cuando uno evalúa a las pacientes y cuando está haciendo la historia clínica. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Bueno, las obstétricas, la más importante es una historia de parto pretérmino. Ya eso, el riesgo se incrementa entre 1.5 y 2 veces más en estas pacientes con este tipo de antecedentes. Pacientes que tienen aborto del segundo trimestre de la gestación mayor a 16 semanas, embarazos múltiples, les mencioné que anteriormente la ruptura prematura se puede ver con más frecuencia en los embarazos múltiples, pero aquí tenemos una incidencia de parto pretérmino de un 15-20% comparada con los embarazos que son simples. Los casos de sobredistensión uterina, polidramio gemelar o múltiple, y pueden haber alteraciones vasculares como el desprendimiento prematuro de la placenta. Entonces, lo más importante, historia de parto pretérmino, es uno de los que recuérdense que tienen que tener en cuenta. Igual que la RPM, cuando les dije que investigaran el interrogatorio. Luego tenemos otras maternas, cirugía a nivel del cuello, echa para atrás, ajá, cirugía a nivel del cuello, los conos, anomalías uterinas, dilatación, todo esto demográficos, hábitos tabáquicos, drogas, bajo peso. O sea, aquí tenemos todas las posibles causas de factores de riesgo en esto. Y lo último, más importante, las infecciones intramnióticas, las infecciones extrauterinas, como la pielonefritis, otros como la manaria, neumonía, HIV, enfermedades periodontales, vaginosis bacterianas, que ya lo conversamos un poquito en la clase anterior. Y entonces, esto puede estar, hay que tener en cuenta todo esto también. Próxima. Sobre todo cuando hagamos el interrogatorio, dale una más. Entonces, aquí de todas estas causas, la más importante es la infección. Siempre voy a recalcarles un poquito porque esto es lo que tenemos que tener claro. Ahí están todas las causas posibles que tienen que ver con
los mecanismos que están implicados con el parto pretérmino como factores y tener en cuenta que la infección es la más importante de todas. Próxima. Aquí vuelven a ver lo que hay una interacción, como una especie de cascada, como ustedes ven, donde se pueden encontrar factores generales, maternos, uterinos, infecciosos y fetales. O sea, podemos tener diferentes factores que se agreguen dentro de los factores de riesgo y esto nos puede conllevar entonces a un parto, más aumenta el riesgo de parto pretérmino. Próxima. Aquí le puedes dar otra vez, están las principales causas de infección que están presentes. ¿Cuáles son? Porque cuando hablamos de infección, tenemos, puede haber la infección a nivel del cordón umbilical, la sinusitis, puede haber infecciones a nivel del líquido amniótico, como ya les mencioné antes en la otra clase, cuando hablábamos de contracciones o no en unos pacientes que pudieran estar asociadas a RPM o simplemente pacientes que tienen ya infecciones previas y pueden estar ahí latentes. Infecciones fetales también, infecciones al nivel del corion y la decidua, que como pueden ver estar ahí y son factores que pueden desencadenar partos, ya veremos por qué mecanismo, y las infecciones que ascienden a través de la vagina. Próxima. En cuanto a las bacterias, ¿por qué vía alcanzan al feto y la cavidad uterina? Bueno, ascenso a través del tracto genital, distribución por vía hematógena, con paso transplacentario, a través de la cavidad abdominal, retrógrado a través de las trompas, infecciones intrauterinas previas, pacientes que a veces tienen endometritis crónica y a veces son factores también que alteran la fertilidad, pero bacterias que pueden estar presentes ahí en el útero y salen embarazadas y pudiera en determinado también tener relación con estas infecciones. Y los procedimientos médicos invasivos, que ya hablamos en alguna oportunidad ya, donde está la amniocentesis, la corocentesis, donde está ahorita la fetoscopia, todo este tipo de procesos. Próxima. Luego, en este cuadrito, lo que van a ver es qué ocurre, cuál es la respuesta a nivel fetal y a nivel materno cuando hay colonización bacteriana, o sea, aquellas que van a liberar son solamente endotoxina, exotoxina y que van a ser una serie de componentes que van a producir alteraciones a nivel del feto y a nivel de la placenta, a nivel de la decidua. Fíjense que a nivel tisular del feto, a nivel del hipotálamo, aumenta la hormona liberadora de corticotropina, que esta pudiera ser uno de los factores que pudiera determinarse a la hora de hacer mediciones en la madre. Aumenta la producción de cortisol también, que puede ser detectado o no. Luego, a nivel del coriogenamnos y la placenta, puede haber alteraciones en la liberadora, disminución de las prostaglandinas de deshidrogenasa coriónica. Esto va a incrementar el aumento de las prostaglandinas, que estas van a tener que ver con la contracción del miometrio y contracción miometral y van a aumentos en la metaloproteasa. También tenemos por la vía materna, se activa la decidua, aumentan todas estas sustancias, citoquinas y quimioquinas que tienen que producir también aumento de las metaloproteasas, tienen que producir también, van a producir aumento de la síntesis de prostaglandina. Todo esto va a debilitar el corio y el amnio y va a favorecer la rotura de membrana, también la maduración cervical y las contracciones uterinas. Esto va a llevar a parto pretérmino. Fíjense que entonces está esto factores que están asociados tanto a respuesta fetal como respuesta materna simultáneamente. La próxima. Esto es la infección intrauterina, que se producen entonces endotoxinas, que estas son las interleuquina 8, factor de necrosis, etcétera, que puede estar ahí, y van a a hacer la actividad, activar la síntesis de prostaglandina, colagenasa o elastasa, que van a tener que ver con las alteraciones a nivel de la membrana y el inicio de las contracciones uterinas, la madurez cervical, y esto va a conllevar al parto prematuro. La próxima. Aquí simplemente lo mismo, todos los factores de riesgo ligados desde estrés, nivel socioeconómico, como pueden ver, todo lo que hemos mencionado con anterioridad, que a la larga va a favorecer no solamente la maduración cervical, sino la síntesis de prostaglandina y por todas las vías. Volvemos a la vía infecciosa y todos los factores de riesgo y esto va a determinar entonces el parto prematuro. Próxima. Ok, ¿cuál es la flora? Cuando hablamos un poquito de la infección, recuérdense que ya se las mencioné también cuando hablamos de RPM, están muy ligadas, tenemos los patógenos como lo que podemos conseguir
tracto genital, que está asociado a infecciones de transmisión sexual, a la Neisseria gonorrea, la clamidia, tricomonas. Les hablé del estreptococo del grupo B cuando hablamos de RPM. Tenemos las vaginosis bacterianas, donde están todos estos componentes, y el que más se ha encontrado estado relacionado con todo esto es el ureoplasma ureolítico, y esto va a producir corionitis. Entonces, la próxima. Entonces, ¿cuál es la etiología? Si ustedes recuerdan un poquito de por qué puede comenzar todo este mecanismo de las contracciones. Bueno, se abre la teoría de estrógenos y progesterona. Normalmente hay un balance, y este balance, cuando aumentan los estrógenos, se produce aumento de la acción de los factores estimulantes que van a la larga a producir la síntesis de prostaglandina, que tiene que ver con el estriol y todo esto. Luego, los progestágenos hacen lo contrario. Entonces, cuando hay un balance entre los dos, no ocurre esto. Muchas veces, estas pacientes que tienen antecedentes de partos pretérminos, parte de su tratamiento tiene que ver con la progesterona y se puede utilizar en embarazadas con ese riesgo. El otro es la oxitocina, que recuérdense que a medida que el embarazo se acerca al término, se incrementan los receptores de oxitocina y hay una liberación endógena y entonces es una fuente de que puede iniciar el trabajo de parto, pero ya más a término. Las prostaglandinas, que son las que están ligadas principalmente por su síntesis que ocurre, están en la decidua, en el miometrio y en las membranas fetales. Se habla también de la relaxina, esta tiene que ver mucho también con la maduración del cuello y la presencia de citoquinas, que son las que van a producir todos estos cambios que van a llevar a la síntesis de prostaglandina. La progesterona pues favorece la relajación del miometrio, disminuyen las formaciones de las uniones a nivel de los puentes e inhibe la maduración cervical, disminuyendo la producción de ciertas citoquinas, que son las que activan la tejido y las membranas para producir la síntesis de prostaglandina. Por eso es que se utiliza la progesterona como parte del tratamiento. Próxima. Luego, ¿por qué mecanismo? Si vamos a entrar un poquito aquí en esto, se sintetizan las prostaglandinas. Fíjense bien, existen unos labilizadores lisosómicos que a nivel de las membranas evitan que se liberen las enzimas, como la fosfolipasa A2. Cuando esta se libera, hay los fosfolípidos presentes en la membrana, que el más importante es el ácido araquidónico, que en presencia de esta fosfolipasa, pues va y a nivel de los microsomas y en presencia de una prostaglandina sintetasa, va a estimular la síntesis, inicia la síntesis de prostaglandina, la E2 y la F2 alfa. En este primer punto, que ustedes ven aquí, veremos que aquí va a actuar uno de los tratamientos, que es bloqueando esta enzima para inhibir las contracciones uterinas, ¿ok? En estas pacientes. Entonces, el mecanismo de acción de la prostaglandina, bueno, activan las colagenasas, actúan sobre el miometrio aumentando su respuesta a la oxitocina y favorecen la entrada del calcio a nivel de las células. Por eso es que todo esto estimula la dinámica uterina. La próxima. Aquí, cuando vamos a hablar de factores predictivos, podemos nosotros de alguna manera predecir o hacer estudios en estas pacientes para que puedan saber si tienen riesgo o no. Bueno, hay un estudio que se van a hacer, que se debe hacer en todas las pacientes, sobre todo con antecedentes a final del primer trimestre y sobre todo en el segundo, entre el día 18 y 22 semanas, 24 semanas, donde se mide la longitud cervical. Esto es simplemente a través del cuello, a través de la vagina, con un traductor, se ve la longitud que hay del cuello. Y con esto nos puede predecir o no la probabilidad que esta paciente pueda tener un parto pretérmino. La próxima, cuando tú haces eso, pasa la que sigue. Ajá. ¿Qué pasa cuando? Aquí está. Esto es lo que ustedes van a medir. La longitud que hay entre el orificio cervical externo y el orificio cervical interno. Vamos a ver cambios que pueden estar aquí, que es lo que se llama la embudización o tunelización a nivel de la parte interna del orificio cervical, que es un cambio progresivo que esto se va a ir acortando, se va a ir acortando el cuello hasta que se dilata en forma completa. Fíjense que aquí tenemos un cuello cerrado completamente. Medimos esta distancia que está aquí y si la longitud es menor o igual a 25 milímetros, tenemos un riesgo de tener de 4 veces de tener parto pretérmino. Fíjense cómo él se va abriendo este túnel y se va acortando, la longitud del cuello se hace más delgado, se va borrando, ¿ok? Esto es lo que nosotros medimos cuando hacemos el eco vaginal. La próxima.
Aquí están los cambios que van ocurriendo, lo que es la longitud y la embodización del cuello, el funneling que se llama, la forma de T, Y, cómo va cambiando, B, hasta que está prácticamente completamente borrado el cuello, como pueden ver. Aquí es lo que vemos en la práctica, todo lo que ocurre, como ocurre en este momento. La próxima. Existen otros estudios, que es un estudio que es un cribado ya también ecográfico, que es la elastografía. Esto es, tenemos que tener un software especial, el estar entrenado el operador, porque lo que nos vamos a medir es la dureza, la consistencia, elasticidad y dureza de los tejidos mediante un índice de la elasticidad del cervix, como se ve, hacen aquí, hacen el estudio y se va a ver las características. Entonces nos mide el tejido con un pulso de ultrasonido de alta frecuencia, lo cual nos permite cuantificar qué tanta rigidez o suavidad tiene ese cuello, ¿ok? Permitiendo las propiedades, evaluar las propiedades del tejido blando. Pasa a la próxima. Entonces, ¿qué ocurre en esto? Que pasa. Ajá. Detecta los tejidos blandos anormales y todo esto, los cambios que pueden estar ocurriendo con el mapa de color que se ve en el tejido respectivo cuando uno está haciendo el estudio. Esto, la precisión diagnóstica está en la predicción del parto. Bueno, concluye que es un método fiable y prometedor para predecir el parto pretérmino, pero como les digo, requiere de tener un software y un entrenamiento especial para eso. La próxima. El otro es lo que se llama el estudio del slush o el barro que está a nivel del cuello. Puedes pasar la siguiente. Aquí está. Entonces, ¿qué es eso? Es la presencia aquí a nivel del cuello. Cuando hacemos el eco, vamos a ver una sustancia, vamos a decir como unos grumos ecorrefringentes que se acumulan aquí en el fondo del túnel. Eso corresponde a nivel del orificio cervical externo, ¿ok? Entonces es hiperecogénico que cuando ustedes mueven o hacen el eco, él flota, se ve flotando en el líquido, ¿ok? Cerca del orificio cervical externo. Claro, hay que tener cuidado que puede ser meconio, vermis presente o una excesiva escamación de la piel que pudiera confundirnos a esto. Esto se asocia a un mayor riesgo de parto en menores de 28 semanas y en menores de 28 semanas y 32 semanas que si fuera solo el cervix corto aislado. O sea, ¿qué les digo? Si nos conseguimos un cervix corto con la presencia de este barro que está aquí, pues tiene un mayor riesgo de tener parto pretérmino. La próxima. Entonces, ya en estos casos, cuando ocurre, presumimos que se ha escrito que hay una infección intramniótica, ya en esta gestante cuando observamos esto. Y ellos ya son fetos que están comprometidos, están infectados, tienen una respuesta sistémica ya a la infección con respuesta inflamatoria fetal. Entonces, esto es un factor pronóstico también de gran importancia para el parto pretérmino la infección uterina cuando nos conseguimos en estos casos. Próxima. Cuando hablamos de cribado, esto por decir desde el punto de vista ecográfico, cuando hablamos de cribado ahora bioquímico, ya les mencioné, recuérdense con la madre lo que pasaba, aumentaba el estradiol, el estriol salivar, esto pudiera hacerse determinación de la hormona liberadora de corticotropina también, pasa a la próxima, son factores bioquímicos. Otro es la fibronectina, que es una glicoproteína que ya se produce a nivel del alvéolo, las membranas amnióticas, que favorece la adhesión de la decidua materna en las membranas, el amnio y el corio, ¿ok? Esto es un marcador que está presente cuando hay una disrupción, una alteración de la fase corio-decidual. Ella está ausente entre las 22 y 37 semanas, ¿ok? Están los valores, estos son los valores mayores a 0,5, están asociados a 6 veces el riesgo en partos menores de 35 y cuando está presente en menores de 28 aumenta 14 veces el riesgo, ¿ok? Esto puede ser un factor próximo. Hay test que ustedes pueden hacer para la determinación de la fibroproteína. Otro, la determinación de la proteína 1 de unión al factor de crecimiento similar a la insulina fosforilada cervical, que se sintetiza por las células del endometrio, desidualizado durante la gestación.
Entonces, esta pudiéramos determinar ahí, cuando habla de esto, nos dice que hay una disrupción y puede originar liberaciones de este factor y se puede determinar también su determinación en esa, si hacemos los estudios vías vaginales. La próxima. La otra es factor de crecimiento. La otra es la de unión de factor de crecimiento similar a la insulina fosforilada, que también pudiera estar presente en estas secreciones a nivel de vagina cuando está el parto pretérmino. Próxima. El problema de estos dos es que son estudios muy sofisticados, o sea, tendríamos que tener los kits especiales y todo para hacer su determinación, pero están descritos, ¿ok? Más sencillo es el test de la fibronectina en estos casos. Les mencionamos la vaginosis bacteriana, ya yo les mencioné la RPM la importancia porque hay que estudiarle a aquellas pacientes que tengan diagnóstico de flujo, hay que estudiar el flujo, a veces una vaginosis que está compuesto porque si la tratamos antes de las 20 semanas, pues reduce en forma importante la tasa de parto pretérmino, ¿ok? A pesar de que no se recomienda de rutina, pero en aquellas pacientes que tengan el flujo presente y todo, pues tenemos que descartar nosotros la presencia de bacterias vaginosis, micoplasma o la clamidia también en estos casos. Próxima. Luego tenemos las bacteriurias asintomáticas, también les dije que es importante recalcarla por la posibilidad de que estas pacientes hagan ya una infección urinaria alta o no, y que estas mismas bacterias que están ahí puedan afectar de determinado momento o iniciar el trabajo de parto por el mecanismo que vimos anteriormente. Entonces, a pesar de que dicen que no se recomienda el cribado en forma universal, recuérdense que debemos hacerla en toda paciente, como ya yo les expliqué, de rutina, entre las 13 y 16 semanas para descartar algunas bacteriurias sintomáticas, sobre todo cuando veamos esos exámenes de orina alterado con presencia de nitrito, alguna de esas, háganle. Se hace su bacteriuria y muchas veces nos conseguimos la presencia de bacterias presentes que hay que tratar. Y nos encontramos en algunos casos con el estreptococo del grupo beta en estos casos. Con respecto a la bacteriuria, también que tengan en cuenta como factores predictivos. Próxima. Hablamos un poquito también del diagnóstico de la infección subclínica, ya les mencioné, la sospecha, hay que hacer estudios de líquido amniótico cuando se hacen, la determinación de glucosa, los cultivos, la tinción del GRAM y los estudios de algunos de los factores de infección que están ahí. Esto es en caso que hagamos los estudios para determinación de eh, presencia de infección subclínica. Próxima. Entonces, ¿cuáles serían los mejores, para resumir, los mejores predictores de parto pretérmico que podemos hacer y se pueden hacer durante la consulta prenatal, vamos a decir, con autocontrol prenatal de estas pacientes? Bueno, si podríamos determinar el test, hacer la fibronectina, que ya saben que no debe estar entre las 22 y 37 semanas presentes. La longitud cervical medida por eco transvaginal, el antecedente de parto pretérmino hay que interrogar y estar pendiente, la presencia de las vaginosis y las infecciones, las vías urinarias, las bacterias. Estos son factores que debemos tener en cuenta a la hora de estudiar o en la consulta prenatal de estas pacientes y sobre todo las que tienen riesgo. Próxima. De ellos el más importante, el antecedente. Entonces, descartar las infecciones, que es lo que deberíamos hacer, infecciones urinarias, el cultivo de 12 a partir de las 12 semanas, o sea, 12, 16, porque las 12 finalizando el primer trimestre, iniciando el segundo trimestre. Las infecciones vaginales, tenemos que descartar también. Se hace el estudio de Doppler de las arterias uterinas, son parte de los estudios que se hacen entre las 18 y 24 semanas, y la medición del cuello uterino, igual entre las 18 y 24 semanas, que nos habla para ver la difusión del cuello. Y recuérdense que debe estar en valores que están menores o iguales a 25 milímetros, hay que estar pendientes de estos casos. Y muchas veces tenemos que poner tratamiento ya con progesterona o no. Próxima. Entonces, ya dejamos todos los conceptos, todo lo que es la fisiología, lo que ocurre y todo. Vamos a entrar un poquito en los criterios diagnósticos. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos? Bueno, la edad gestacional entre las 22 y 36, aquellas contracciones uterinas que sean persistentes, que son las que van a modificar el cuello y lo van a borrar, sobre todo con un borramiento mayor del 50%, y ya tenemos dilatación de a partir de 1, 2 o 3 centímetros al momento que la veamos. La próxima.
Recordar el falso trabajo de parto, que esto puede ocurrir algunas veces. Este es un trabajo que puede que cese espontáneamente o le colocamos un antiespasmódico a la paciente, la dejamos en observación y vemos que eso vamos a decir, desaparece. Son contracciones irregulares, infrecuentes, indoloras, de poca intensidad y que no producen cambios a nivel del cuello uterino. La próxima. Luego, ¿cuáles son los objetivos ahora del tratamiento? Bueno, ¿cuál es la importancia de nosotros poder actuar? Uno, que no padezca ninguna de las secuelas de la prematuridad, por un lado. Que, como ya yo les mencioné anteriormente en la otra clase, a pesar de que una paciente con RPM no debemos ya detener el trabajo de parto, pero en este caso que está en las membranas íntegras, nos va a permitir trasladar a un centro que cuente con los medios, un hospital tipo 4 que tenga todos los medios neonatólogos y todos presentes para poder atender sobre todo al feto. Hacer profilaxis de la infección neonatal con antibióticos para el estreptococo del grupo beta, que si no lo hecho los cultivos, vamos a pensar que puede estar ahí, pues le ponemos tratamiento a la paciente. Y administrar los corticosteroides ante parto. Esto es para prevenir el síndrome, sobre todo el síndrome de dificultad respiratoria, las hemorragias intraventriculares y la enterocloritis necrotizante. Estos son los objetivos del tratamiento. Próxima. Entonces, ¿cuándo indicamos tratamiento en un parto pretérmino? Bueno, cuando lo diagnostiquemos primero, que la dilatación sea menor de 4 centímetros. Ok, ya dilataciones mayores va a ser difícil que nosotros detengamos un trabajo de parto en ese sentido. Entonces, usualmente no podemos hacer más nada. El feto esté en buenas condiciones, por supuesto que no venga con algún problema, que no exista ninguna contraindicación para continuar el parto, una preeclampsia, por decirles, por ejemplo severa, que no exista contraindicación para el uso de los fármacos seleccionados, porque vamos a ver que por los efectos colaterales y todo pueden tener en algunas pacientes problemas, hay que tener cuidado. Y cuando la edad gestacional esté comprendida en el lapso respectivo. La próxima. Recuérdense que de aquí adelante estamos pensando en que hay parto pretérmino y las membranas no están rotas, ¿ok? Para que no tengan esa duda, porque si están rotas, ahí ya sabemos que no vamos a hacer nada. ¿Cuáles son las contraindicaciones a tener en cuenta? Los trastornos hipertensivos del embarazo, hemorragia del tercer trimestre, infecciones, malformaciones fetales no viables, una enfermedad hemolítica fetal, un feto muerto, o sea, un óbito fetal, la RPM que ya les mencioné, pacientes con nefrópatas descompensados y deterioro con grave deterioro a nivel fetal, también puede pasar esto. Y una fase activa del trabajo de parto es una paciente que ya tiene franco trabajo de parto y tenga ya más de 4 centímetros de dilatación. Ahí no vamos a tratar de hacer nada al respecto. Próxima. Las medidas generales. Vamos a hablar de las medidas generales, que es lo que debemos hacer, porque de aquí vamos a entrar después a lo que es el tratamiento con los medicamentos. Hospitalizar a la paciente, debemos hacerlo en una paciente con un parto pretérmino, una amenaza de parto pretérmino. Reposo en cama, preferiblemente cubierta al lado izquierdo, si está deshidratada o no hidratarla. Utilizar las drogas uteroinhibidoras que la vamos a ver ahorita, las drogas para madurez pulmonar, hacer una adecuada evaluación materno-fetal y exámenes en laboratorio, hematología, examen de orina, urocultivo y cultivos cérvico-vaginales también. Y el perfil biofísico fetal, que ya los mencionamos en la parte anterior. La próxima. ¿Cuál es el objetivo principal del tratamiento? Bueno, tratar de retrasar el nacimiento por lo menos de 48 a 7 días. ¿Por qué? Porque aplicamos los esteroides y esto nos va a permitir a nosotros evitar las complicaciones que ya les mencionamos. Y no solamente esto, sino trasladarlo al centro que cuente con la atención adecuada. También disminuir la incidencia y severidad del síndrome de dificultad respiratoria, sobre todo al recién nacido, que esto nos va a favorecer bastante los esteroides. Y el objetivo secundario, bueno, disminuir la morbilidad y mortalidad perinatal que está asociada a la prematurez. Próximo. Cuando hablamos, ¿qué nos dice la evidencia? Entonces, recomienda la utilización de uteroinhibidores para completar un ciclo de corticoides, permitir el traslado de la paciente a un centro de referencia. No debemos emplearnos si sirve alguna contraindicación para prolongar la gestación, ¿ok? Lo que vimos entre las contraindicaciones. Y lo otro es que no utilizamos el uso de más de 2 uteroinhibidores, ¿ok? Porque no ha sido demostrada su eficacia y seguridad. ¿Por qué? Porque puede aumentar la morbilidad materna con mayor riesgo para la madre. Entonces, importante, si usted está en un centro de salud
están en un sitio que no tiene las condiciones, bueno, le puede colocar su uterino, le puede colocar su esteroide y refieren a esta paciente con las primeras dosis que veremos ahora. Próxima. Entonces, si yo brinco aquí, el tratamiento de mantenimiento sostenido no mejora el resultado perinatal ni prolonga el embarazo. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no debemos utilizar en forma continua el tratamiento después que ya utilizamos un ciclo. Entonces no vamos a tener ninguna ventaja en dejarlo con útero inhibidores hasta que llegue a término. La próxima. Lo que nos interesa es aguantar 48 a 72 horas para que el esteroide haga su efecto. Inclusive a veces nos vemos en la necesidad de colocarlo y bueno, el efecto no lo vamos a ver, pero se coloca si puede ocurrir el parto antes de las 24 horas, 48 horas. Luego, si empezamos primero, cuáles son los principales uteroinhibidores? En frecuencia, vamos a decir, que cuenta con evidencia científica, tenemos uno, los antagonistas de la oxitocina. No existen en nuestro país, ¿ok? Que es la Tosiban. Entonces, sería el de elección. Él va a bloquear la acción de la oxitocina. Entonces, por ese lado, pudiera funcionar sin un problema. Luego tenemos los bloqueadores de canales de calcio. Ahí donde está la nifedipina. Vamos a decir que es el de primera elección. Luego, los inhibidores de la síntesis de prostaglandina, que tienen su limitación en la parte de la semana de gestación por las complicaciones que le puede traer al bebé o al embarazo. Luego los betamiméticos, que son todas las drogas uteroinhibidoras. Los donadores de óxido nitroso no se usan ya, en algún momento se usaron. Este, y el sulfato de magnesio, que supuestamente él competía con el calcio y por esto podía disminuir la actividad de la contractibilidad, pero no lo usamos ahora, es como un neuroprotector que se ha demostrado que para esto es eficiente. La próxima. Ahorita prácticamente nosotros trabajamos con la nifedipina. Esta es la acción de los antagonistas de la oxitocina. Él va a bloquear los receptores de miometro, disminuyendo la contractibilidad, tiene una buena respuesta y todo, y ahí está cómo se administra, pero nosotros no disponemos de él en el mercado, para que sepan que existe este. La próxima, el que viene, sí, son los bloqueadores de los canales de calcio, que es el principal que nosotros utilizamos. Entonces tenemos la nifedipina en estos casos. Se puede dar tomada o se puede dar tomada que trague la paciente esto y muchas veces cuando están en esto y como tratamiento, o se puede utilizar por vía sublingual cuando su acción es más rápida. Ahí tienen los esquemas de tratamiento que deben utilizarse, las 3 dosis, no pasar de 120 miligramos, y ustedes ven que eso es importante porque responde. Y luego la paciente continúa con el tratamiento vía oral. Usualmente tratamos de que estos tratamientos no pasen más de 72 horas, pero hay quienes dicen que pueden mantenerse hasta 7 días. La próxima. Luego pasa a la siguiente. Ajá, ¿qué es lo que nos dice la evidencia? Fíjense bien, la diferencia de trabajo, tiene menos efectos secundarios maternos que los betamiméticos y presenta mejor resultado neonatal. Otro concluye que la nifedipina es superior a los betamiméticos, tiene mejor resultado neonatal y es mejor tolerado. Y otras revisiones también recomiendan la nifedipina como primera línea de tratamiento de embarazo entre 32 y 34 semanas. Cuando yo estaba en el posgrado y todo esto, nosotros no utilizamos estos medicamentos, utilizábamos nuestra droga de elección, eran los autoinhibidores, ¿ok? Era la de entrada. Pero actualmente no se consiguen vía oral y ya no hay como existía antes y como están relegados prácticamente a un tercer uso, o sea, por prioridad como tercero. Próxima. Cuando hablamos ahora, pasa a la siguiente. Entonces, los otros son los inhibidores de la síntesis de prostaglandina. Si se recuerdan el grafiquito que estaba en la célula que yo le dije, aquí está la prostaglandina sintetasa, que es la que con el ácido araquidónico lo transforma en la síntesis de prostaglandina. Bueno, estos pueden ser utilizados. De estos, el más conocido, más utilizado es la indometacina, ¿ok? Que es un tocolítico eficaz, puede ser elección antes de la semana 32. Después de 32 semanas no lo utilizamos porque
puede estar asociado a oligoamnios o a cierre precoz del conducto arterioso. Por eso es que no lo utilizamos en estos niños. Aquellos niños que nacen y tienen persistencia del conducto arterioso, les dan indometacina y lo cierran, ¿ok? Vamos a decir como tratamiento médico. Ahí están las dosis iniciales, igualito, vía rectal, después vía oral, vía rectal, y nos vamos a administrar por más de 200 por más de 72 horas. Pasa a la próxima. Funciona sobre todo en los embarazos que tienen menos de 32 semanas. La próxima. Ahí vamos a ver, aquí están los principales problemas por los cuales no lo utilizamos. Cierre precoz del conducto arterioso puede ocasionar hipertensión pulmonar, oligoamnios e insuficiencia renal. Esto es importante porque en algunos tratamientos de polidramio lo pueden utilizar también cuando tienen menos de 32 semanas, pero con cautela. Es lo único que se ha escrito también. La próxima. Los uteroinhibidores, estos son los betamiméticos. Estos eran eran los caballitos de batalla cuando yo estaba en el posgrado, ¿ok? Igualito, son buenos, si retrasan el parto como tiene que ser, no deberían ser usados igualito, como le digo, más de 72 horas. Son la tercera línea del tratamiento. Estos van a actuar a nivel de los receptores 2 al biometrio, pero no son selectivos, también actúa solo beta 1. ¿Y en dónde tienen los efectos cardiovasculares? En la lipólisis y en la glucogenólisis. Por eso hay que tener cuidado en su administración en pacientes diabéticas, ¿ok? En estos casos. Y el otro problema de ellos es la taquifilaxia, que a medida que se utiliza el tratamiento, pues disminuye su efecto. Por eso hay supresión de los receptores y disminución de la denilciclasa. Entonces pierde su efecto cuando se utiliza por mayor tiempo. La próxima. Aquí están los que están en el mercado, los que utilizamos ahorita, el Segamol y la Sosuprina, son los dos caballos de batalla, que es el Segamol y el Duvadilán, que se utilizaban y son los que en caso tal podemos conseguir ahorita es el Segamol, que se puede conseguir vía oral, no lo conseguimos, no es tan fácil, antes se conseguían ampollas y se utilizaba. Y cualquiera de estos otros que están aquí abajo, la orcipelanina, tritodrina, terbotalina, etcétera, tienen el mismo efecto en ese sentido. La ritrodina, vamos a decir que es el más usado en otros países donde no utilizan los primeros. La próxima. Aquí están los dos principales productos, que son el Duvadilán y el Segamol, y las dosis en que lo usábamos. Lo importante es que esto, cuando llegaba a la paciente, preparábamos, le poníamos su solución con esta sustancia, empezábamos un goteo para que pudiera estar entre las dosis, entre 1 y 4 microgramos, que iba desde 10 gotas hasta 20 gotas, y a medida que él tenía el efecto disminuyendo la contracción, entonces uno iba bajando la dosis. El problema es que durante su uso, pues lo que ocurría era que de repente la paciente se quejaba de taquicardia y ella no le decía a uno, doctor, siento que se me va a salir el corazón, me da muy rápido, y eso la fastidiaba en este sentido. Próxima. Entonces, ahí nosotros no lo disminuíamos hasta su mínima dosis para que tratar de que no disminuir la frecuencia cardíaca y la taquicardia y alguna hipotensión que producía. Y teníamos que tener cuidado porque también pueden producir arritmia, alteraciones del electrocardiograma, dolor torácico, etcétera, pudieran estar asociados. Por eso es que este uso se tendría que hacer vigilando a la paciente y monitorizada para no tener problemas en los casos que se utilizaban. Próxima. Luego la quitábamos y la pasábamos al servicio con vía oral. También tenía a nivel pulmonar y renal, bueno, aumentaba la secreción de la hormona de narcoticotropina con disminución de la filtración, retenían líquido, algunas pacientes aumentaban la presión pulmonar, podía presentarse un edema agudo de pulmón, sobre todo en aquellas múltiples, entonces ese era el problema que tenían por la parte renal y pulmonar. Y los metabólicos, pues que activaban la glucogenólisis, produciendo hiperglicemia, y la lipólisis también en la producción de lactato, hipopotasemia. Entonces, fíjense que no solamente era afectero a nivel cardiovascular, a nivel renal, pulmonar y a nivel metabólico. Por eso es que hay que usarlos con cuidado. Próxima. Y lo importante no es solo eso, sino que es importante descartar a las pacientes que no podamos usar por contraindicaciones. Por eso es que la nifedipina es la ideal, aunque también tenemos shock, pues si conseguimos si conseguimos alguna paciente con hipotensión, entonces imagínense, le ponemos nifedipina, entonces hay que tener cuidado de vigilarla. Entonces, con respecto al sulfato de magnesio,
Pues bueno, la evidencia considera adecuada la incorporación como agente neuroprotector, no solamente en el uso de la preeclampsia, como ustedes la conocen en eclampsia. Esto igualito la misma dosis. Un bolo primero, 1 gramo, infusión hora por 24 horas, no pasando de ahí. Esto antes, y lo usamos antes de las 32 semanas cuando ocurre la amenaza de parto. La próxima. Aquí, en la otra droga, lo que utilizamos para la madurez pulmonar, tenemos los corticoides, que son la betametasona o la dexametasona. Usamos de preferencia la betametasona. La dosis son 2 dosis que se utilizan una cada 24 horas, 12 miligramos intramuscular. ¿Ok? Y la dexametasona son 4 dosis de 6 miligramos cada 12 horas. Se pudieran utilizar endovenoso, también se puede poner intramuscular. Ahorita las ampollas vienen de 8. Entonces ponemos 3, más o menos, que te den 8, 8, 16. Se colocan 2 para que nos den más o menos la dosis. Y sí hay que tener en cuenta las pacientes que aquellas pacientes que son diabéticas por el problema que ocurre con ellos. Ok, a utilizarlo. La próxima. La otra cosa que a veces tenemos que tener en cuenta es que decirle a la mamá que va a sentir como un rubor, se va a poner roja, como un vaporón, va a disminuir los movimientos fetales y bueno, es algo normal que ocurre, pero desaparece en 48 horas. Aquí están los principales fármacos, donde está el betagen, que eso es una jeringa que es el ideal porque ya viene preparada con 3 cc con 12 miligramos. Entonces nosotros colocamos una ampolla de esa cada 24 horas por 2 dosis. También puede estar la otra, el Celestone, 4 miligramos. Se colocan 3 ampollas que para hacer los 12 miligramos. Y luego tenemos todas las otras, la dexametasona, de calona, que son los que hay que hacer. Próxima. Estos son los medicamentos. Si el niño nace, ¿qué ocurre? No nos dio chance. ¿Y qué dicen? Que hay que ponérselo a ver qué pasa. Pero si no ocurre, tenemos el surfactante, que ya es algo, vamos a decir, que administramos una vez que nace el recién nacido. Está el Exosurf, el Survanta, donde son sustancias que se van a administrar directamente a nivel del bronquio, de los bronquios principales, cuando se el derecho y el izquierdo, ahí se coloca. Lo único es que son costosas. Una pollita esa puede costar alrededor hasta de $200, $150, entonces no lo hay tampoco en todos los sitios. Los hospitales a veces no disponemos de esto, de este medicamento. Próxima. Entonces, visto ya los medicamentos, ¿cuál es el tratamiento? Fíjense, reposo en la paciente en la cama, hidratación, uso de uteroinhibidores de acuerdo al que tengamos, utilizar la droga para maduración pulmonar, exámenes en laboratorio y cultivos. O sea, esta paciente va a llegar a emergencia, la vamos a subir a sala de parto, le vamos a poner su uteroinhibidor, le ponemos su droga para maduración pulmonar, le hacemos los exámenes, todo esto y la mantenemos en sala de parto, abajo donde está preparto, hasta que las contracciones cesen. Una vez que las contracciones desaparezcan, la vamos a pasar al piso y allá va a continuar con su reposo. Vamos a continuar con el medicamento por vía oral. Vamos a permitirle que se vaya incorporando poco a poco en forma gradual. Restringimos los tactos y, por supuesto, ya les dije que utilizamos los uteroinhibidores de acuerdo al que usemos por hasta 72 horas y en algunos casos, como les dije, hasta 7 días. Próxima. El parto va a depender de la presentación, si es embarazo simple o múltiple, si tenemos alguna patología obstétrica asociada o una médica. ¿Ok? Próxima. La mayoría de los casos, pues bueno, la forma de resolución del parto puede ser por cesárea o por vía vaginal. Pasa a la próxima, dependiendo también de la edad gestacional y el peso aproximado que tenga el feto. ¿Ok? Entonces, embarazo pues, de 26, ahí está más o menos, entre las 26 y 36, depende de cómo se presente, cefálica, vaginal, podálica, cesárea. Este, en caso de que sea menor, pues vamos a ver las condiciones también del embarazo y todo esto para hacerlo. Las membranas ovulares tratamos de no romperlas hasta el final, ¿ok? No es lo mismo que llegue la paciente en trabajo de parto con membranas rotas, que esté durante su trabajo de parto, no es que le vamos a hacer a romper membranas, porque podemos correr riesgo, prosidencia de cordón, prosidencia de miembro, etcétera. Y entonces tratamos de hacerlo lo más cercano posible al parto. El trabajo de parto es igualito en la paciente
con un pretérmino que en una término. Hay quienes utilizan el force, es una indicación en estos casos, porque con el force uno va a dirigir la salida lenta del polo cefálico fetal, evitando ese desprendimiento brusco de la cabeza cefálica, que esa descompresión puede llevar a producir hemorragias intracraneales del feto. Ustedes, si les toca que atender uno, pues olvídense de force. Van a tener que hacer proteger un poquito que el polo cefálico no se desprenda en forma violenta cuando ocurra, dirigiendo su salida, bueno, con la mano protegiéndolo y todo, prácticamente llevándolo a que sea en forma lenta. Hacer episiotomía, acuérdense que la tendencia actual es a no hacer la episiotomía, inclusive a las pacientes, pero yo les digo que siempre que vean que una episiotomía es necesaria, háganla, porque es mejor suturar una episiotomía que suturar un estallido de vagina, que se rompa todo esto porque no se hizo. En los fetos pequeños, si es un periné que ya ha tenido partos, no hay ningún problema. Si es un periné también estrecho, alguna cosa que haya, pues uno pudiera hacer una episiotomía pequeña para que ese esfínter no interfiera con ese desprendimiento de la cabeza. El cordón umbilical, ligadura máxima en 30 segundos. Recuérdense que eso puede ser beneficioso, pero si lo dejamos mucho, también puede ser un problema para un prematuro. Si le pasamos más cantidad de la que puede ocurrir, vamos a aumentar la volemia de estos niñitos, que acuérdense que con CC podemos alterarlo. Eso puede llevarlos a problemas cardiovasculares, insuficiencia o también cuando empieza el metabolismo del glóbulo rojo, el hígado de él no es capaz de sintetizar todo eso que viene, se acumula la bilirrubina y entonces, ¿qué va a pasar? Un kernitro. Y tenemos que tratar de evitar eso. Por último, la revisión debe ser hecha, o revisión uterina bajo anestesia, ¿ok? Ahí van a ver ustedes que, bueno, lo que siempre decimos nosotros, uno les dice que no debe hacerse, pero lo hace, que es meter la mano ahí mismo que sale el feto, porque dicen que no, que eso no molesta. Pero bueno, el deber ser es hacer una revisión instrumental y manual de la cavidad uterina y el canal del parto. Y para eso necesitamos que ceden a la paciente. Si la paciente ya está con una peripuesta, pues es más fácil para nosotros porque lo hacemos inmediatamente después del parto. Metemos la mano dentro del útero, vemos si no quedan restos placentarios, si no hay miomas o cualquier cosa que pueda estar asociada al parto pretérmino. Vemos después el cuello cuando hacemos la visualización de este y con las valvas por último el canal vaginal. Sobre todo además por prematuridad o en caso de que se aplique un force en este caso. Próxima. ¿Por qué se mueren los fetos? Ahí están. Inmadurez, hemorragia intraventricular, obstrucciones respiratorias y las infecciones. Próxima. Y les mencioné en aquellos casos, en aquellas pacientes con antecedentes de partos pretérminos y nosotros hagamos el despistaje midiendo el cuello uterino, entonces podemos utilizar progesterona. Ahí están las dosis, la vía oral se puede usar, vaginal o intramuscular. En pacientes con historia previa, las dosis de progesterona, todo esto hasta la semana 36. O con un cuello uterino que mida menor o igual a 15 milímetros, hay que ponerle también la progesterona, ¿ok? Esto se usa sin ningún problema y para eso hacemos la determinación y la medición. Y esto en esas pacientes, sobre todo de riesgo, pacientes que tengan antecedentes, tenemos que estar pendientes, hacer la medición respectiva y todo lo demás para que no tengamos inconvenientes. Próximo. Entonces, terminando, importante, la consulta. ¿Cuál es la prevención? Recuérdense que lo ideal es que hagamos la consulta preconcepcional. Debemos prevenir el embarazo en la adolescencia. Acuérdense que son embarazos no deseados y no planificados y esto es un problema. Optimizar, sobre todo, lo ideal sería el estado nutricional de estas pacientes. También vivimos en una situación que depende de las pacientes, el tipo de donde viven, todo esto, el estatus social que tienen, entonces no es fácil. La otra cosa importante, promover la vacunación. Eso debemos nosotros, los pacientes, antes de que salgan embarazadas, deberían ver que tengan todas sus vacunas, sobre todo aquellas vacunas que son a virus vivo que no podemos administrar durante el embarazo, que las tengan, que después, si se les coloca, que no salgan embarazadas en un lapso de tiempo, para que puedan hacerlo. Luego las otras vacunas que deberíamos ya utilizar en la embarazada, que son vamos a decir, deben usarse para prevenir sobre todo los problemas a nivel del recién nacido del feto.
detectar las vaginosis bacterianas y tratarlas, las infecciones de transmisión sexual igualito. Son pacientes que tenemos si fuman o algo hay que hacer hincapié que no deben fumar, si no toman alcohol ni drogas, hay que tener cuidado de las drogas ilícitas y todo esto porque pueden estar asociadas a partos pretérminos también. La pesquisa de enfermedades crónicas también, acá pacientes que sean diabéticas o hipertensas, la próxima. Y por último, también entonces determinar los factores de riesgo en el control prenatal, que ya les mencioné, si en caso de que la paciente presente un trabajo de parto prematuro, enseñarla cómo va a monitorizar sus contracciones una vez que la den de alta, en caso de que podamos determinar en el moco cervical citoquinas, quimioquina o eh, la otra quimioquina, citoquina, descartar infecciones, o la que depende, la que ya se me olvidó el nombre, la que depende cuando hay una disociación en el córreo del amnio, que es la otra que podemos hacer con el test. La evaluación ecosonográfica entre las semanas 18 y 24 para evaluar, medir el cuello, todo esto, la cervicometría y tener en cuenta que aquellas que sean menores o iguales a 25 milímetros de mercurio asociada con un riesgo relativo que aumente. La próxima. Bueno, aquí termina todo. Lo importante de esto es, uno, que ustedes conozcan los factores de riesgo. Dos, que sepan qué es lo que van a hacer. Porque, o si les ponen un caso de un parto, pues bueno, en el examen pueden ponerle igualitamente a una paciente que llega en trabajo de parto con 32 semanas, 33 semanas. Traten de poner un solo tratamiento, no se pongan a poner todos los tratamientos. Recuerden que mientras más escriben, más riesgo hay de que se equivoquen. Simplemente decir el de elección es tal, ponemos este a estas dosis, y si no tenemos de este, podemos disponer de otros que están en este sentido. Hacer todas las medidas que ustedes ya les expliqué, diagnosticar un trabajo de parto, eso sí es importante, se lo pueden preguntar, le pueden preguntar de cuáles qué mecanismos nos ayudan desde el punto de vista de exámenes paraclínicos, nos pueden ayudar a esto. O sea, son todas las cosas sencillas que se les puede preguntar desde el concepto hasta enumerar factores de riesgo, cuáles son los más importantes, cuáles son los exámenes que deben hacerse en una consulta prenatal para ayudar al despistaje o factores de riesgo. Tienen que acordarse de la bacteriuria, tienen que acordarse de hacer el examen ginecológico a la paciente, sobre todo aquellas que tienen flujo. Recuérdense que la citología se le debe hacer a una paciente embarazada, eso no está contraindicado, porque tratamos de hacerla en las primeras 15, 16 semanas, porque después hay cambios a nivel del cuello que les van a modificar la citología. Bueno, con esto combinamos la clase de parto pretérmino, que es la que completa la otra. Me queda una sola, que es la infección urinaria y embarazo. Nos pondremos de acuerdo para dársela. O ya arreglada, todavía están trabajando en el estacionamiento de frente de la maternidad. Ah, Sí, perfecto. doctor, O sea que eso es un de pelota, se está parando todo el mundo atrás. Y así eso hay el es. problema, que tú te paras, te trancas y después no puedes salir. Bueno, entonces nos pondremos de acuerdo y les doy la clase otra también por vía internet, que ustedes estén en tu casa. Eso sí, cuadren que no les vaya a tocar el mismo grupo que estaba de guardia hoy. ¿Ok? Para que no les toque a ellos las dos clases. Bueno, tienen la clase, estudiense las cosas más importantes. A ustedes les toca sobre todo lo que es el diagnóstico y la conducta. Y lo que hacer como sencillo, porque es lo que ustedes tienen que tener en cuenta. ¿Ok? Bueno. Encantado de estar con ustedes en la clase por esta vía. Nos veremos en la próxima.